Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Sí, Señor. Continúa hablándonos al corazón. Que seas tú con tu palabra, oh Jesucristo, hablándonos claramente a cada uno de nosotros. Tú conoces por las pruebas, tú conoces por las dificultades, todas las situaciones por las que pasamos diariamente y todas las cosas que mantenemos en nuestro corazón y no le compartimos a nadie. Háblanos, oh Señor, porque tu palabra nos da descanso. Tu palabra nos clarifica cosas que de otra manera sería difícil. Oh Señor, tú nos has llamado a ir a trabajar en tu viña. Danos, oh Señor, los sentimientos tuyos para poder hacer un buen trabajo. Instrúyenos en esta noche en lo que respecta el trabajo a la viña, para poder seguirte, para poder amarte, para poder responder como tú quieres que respondamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito entonces a que comencemos nuestra meditación sobre la parábola de los trabajadores de la viña. Y esos trabajadores, en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, esos trabajadores trabajaron, pero poco a poco se fueron apropiando más de la viña, hasta el punto que pensaron que todo debería ser para ellos y que tenían el derecho aún de deshacerse de ciertas personas, en el caso de el hijo del dueño de la viña. Así que comencemos proyectando el texto para que el Señor sea el que nos guíe entonces. Tomado del Evangelio de San Mateo. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle. A esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de los cielos para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Como siempre, Jesús todavía está con los sumos sacerdotes, con los ancianos, y les presentó la parábola de los dos hijos,
Y luego siguió inmediatamente con esta. Tiene los siguientes datos. Un hacendado plantó una viña, puso cerco, lagar y torre, la puso en renta a un grupo de personas. Cuando mandó por la renta de lo trabajado, maltrataron a los enviados y a uno lo mataron. Una segunda comitiva va, pero los tratan igual. Manda a su hijo, lo matarán también, dice el texto. Hasta lo van a sacar de la viña, como sacaron a Jesús para crucificarlo en el Calvario. Lo sacaron de Jerusalén. Mateo agarró estos detalles para poder hablar de más cosas y representarle a la comunidad cristiana de dónde venía, no para que agarraran odio o venganza, sino para que entendieran el reino de Dios y entendieran lo cruel que podemos ser nosotros mismos en el trato con Jesucristo. Luego la gente saca sus conclusiones sobre qué se tiene que hacer con esos inquilinos y dice, darles un fin lamentable. Jesús también expone sus conclusiones. Ellos se dan cuenta que la parábola habla de ellos. Primero, entonces, como para ponernos en contexto histórico, ¿por qué una persona arrendaría, alquilara la tierra? Pues pongo aquí, hay muchos estudios que se han hecho sobre esto, porque ha pasado a lo largo de toda la historia. Personas que vivían en la ciudad y que han heredado campos, ellos no viven en esos campos, así que los rentan. Normalmente no hay nada sembrado en esos campos. El que lo rente tiene que buscar qué puede producir en ese campo y como en ese tiempo no todo el mundo tiene dinero en efectivo, entonces es lo que produzca el campo, 100%, cierto porcentaje de lo producido se va para el dueño del campo. La cosecha tiene que ser utilizada y se dice que hasta el 40% puede ser utilizado para comprar otras cosas, porque la gente no solamente come uvas, como en el caso de una viña, necesitan de otras cosas para los animales, para la gente que trabaja también en el viñedo. Así que parte de lo que va produciendo la viña lo van vendiendo o lo van intercambiando por comida, por carne, por otras cosas. Hay unas cosas que se llaman cuotas sociales, que son regalos. Después voy a mencionar otra vez que en esa época la gente vive con algo social que habla de honor o vergüenza. Así como usted trata a sus vecinos, puede traerle honor o vergüenza. En los tiempos antiguos, el problema de vivir en vergüenza es que nadie le quitaba esa idea de vergonzoso que había caído sobre usted. La gente lo mantiene. Repito lo que todo el mundo dice, pues, en pueblo chico, infierno grande. Y entonces, hasta apodos que se le pone a la gente no se olvida de eso en pueblo chiquito. Pues entonces la gente es muy abierta a compartir, también porque viven en zonas despobladas, si no se ayudan los unos a los otros, que es ahí donde viene el honor de ayudar a otras personas, intercambian. Ellos por lo menos dicen muchos, hay un 40%, de 35 a 40% de lo producido en cualquier campo, lo van distribuyendo. Lo que produjimos te damos a ti y ellos le dan a él. Entonces hay un intercambio muy bonito de diferentes productos. Pero es un 40% que a veces viene mejor, con más calidad o con menor calidad, dependiendo de lo que produjeron los demás y que le están regalando a usted o lo que usted está dando a los demás. Alrededor del 20% se va para el dueño. Entonces ya son 60%. Hay una parte que la tiene que consumir los que están en la finca, en la hacienda, y le va quedando poquito a poquito mucho menos a los que alquilaron la finca, los que alquilaron en este caso la viña. El trabajo era duro para aquel que rentaba la viña. Podemos decir que vivía casi siempre de las obras. Los agricultores inquilinos, durante las malas cosechas, ese era el problema, podían fácilmente frustrarse, desesperarse y reaccionar con violencia si es que el dueño ya les tenía como un
un número exacto de lo que ellos tenían que dar. Si es un tanto por ciento de lo producido, es distinto. Pero si ya les dieron una cantidad específica que siempre tienen que pagar, ahí sí puede ser difícil si la cosecha fue mala. Y pueden reaccionar con violencia porque se sienten abusados. Pero todo esto que he dicho sobre la parte de la historia, cómo rentaban terrenos para producir y los porcentajes que se gastaban, eso es para la historia. Pero la parábola no nos quiere contar una historia. Y por eso necesitamos nosotros no hablar el lenguaje histórico para explicar la parábola. Muchos lo hacen. Y dicen, entonces lo que Dios quiere es cobrarte lo que Dios te ha dado. Dios no es así. El problema de esta imagen, pongo aquí, es que no tiene que ver con Dios Padre. Dios Padre no es dueño que se aprovecha. Este contexto explica el fenómeno social, ese contexto que expliqué, pero no explica el contexto religioso cristiano de la parábola. Dios nunca habla un idioma de dominación, de poder o de abuso del pobre. Por el contrario, Dios se entrega al más pobre. Para entender la parábola, entonces, necesitamos hablar el idioma de Dios e ir sacando los detalles de la parábola para poder explicarlos desde la Biblia misma, desde la fe judía y desde el mensaje de Jesús. Entonces, desde la parábola, revisemos los datos. Versículo 33. Era un propietario que plantó una viña. Este es el primer dato que se nos viene. Plantó una viña, la rodeó, es decir, él hizo un trabajo. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar. Lagar es esto que está aquí, que es donde se mete la gente para caminar sobre las uvas, para poder triturarlas y sacar lo que sería el juguito de las uvas para poder crear el vino. Recuerde que cuando las uvas ya están en tiempo de cosecha, no se puede esperar mucho porque se arruinan. Así que toca sacarlas y mandarlas al lagar lo más pronto posible. Este es un lagar chiquitito. Normalmente son como piscinas, donde hasta 20 personas se meten a tratar de triturar lo más rápido posible las uvas para poder iniciar el proceso con el vino. Este señor, entonces, aparte de haber plantado, rodeado con cerca, cavó un lagar, edificó también una torre. Así que este señor ha hecho mucho trabajo y eso es importante que nosotros lo veamos o por lo menos lo tomemos como un signo de bondad del dueño de la viña. Si él se ausenta y no vive en su viña y la renta, él hubiera podido haber dejado como estaba, sin nada. Pero él la ha preparado para esta gente. Entonces, este Señor, que será Dios para nosotros, Dios Padre, nos quiere meter, nos da la oportunidad de venir a su viña. Diremos nosotros, pero entonces sí, Dios me va a cobrar algo. Ahorita vamos a ver qué es lo que Dios pediría de los inquilinos de la viña si es que Dios pidiese algo. Entonces, el espacio está preparado, el espacio ya es una bendición. Así que esa es la manera de Dios. Entonces, comenzamos esta parábola, pues ese primer versículo 33 nos está dando datos de Dios, del dueño de la viña, y nos está diciendo, ese Señor es muy bondadoso, ese Señor es caritativo, y ese Señor les dio un ofertón al ofrecerles esa viña a esos inquilinos. Hasta torre tiene la viña, dice el texto, que es seguridad y almacenamiento. ¿A quién representa este dueño? Entonces nos ayudamos de Isaías 5, del versículo 1 en adelante. Esa es la primera lectura de este domingo. Déjenme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Ahí es donde nosotros decimos, este es Dios. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil, bonito el lugar. La acabó quitando las piedras y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y cavó también un lagar, lo mismo que nos dice la parábola. Así que esta parábola está tomando los datos de Isaías
E Isaías nos va a decir que este es Dios que plantó a Israel. Él esperaba que produjera uvas, dice el texto, pero solo dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Y Dios es una queja sobre el Israel que es idólatra, Israel que no se ha comportado a la altura de Dios, del amor y la escogencia que Dios tenía por ellos. Entonces va a decir, todo lo que planté en esta viña, esta viña es Israel, ahora me va a tocar quitar el cerco y que la invadan y que hagan lo que sea. Porque Isaías, este señor, Isaías es del tiempo cuando los asirios van a invadir Israel, 795 antes de Jesucristo. Entonces ya está dando un lugar por el comportamiento de la viña, ahora va a pasar una catástrofe. Pero Mateo está tomándolo por otro punto específico, es por los sumos sacerdotes y los letrados. Ahora, entonces, este señor de la viña representa a Dios Padre, quien es todo don. Él se regala. Dios se regala, pues no necesita nada para él. Dios es Dios. Lo decimos en la Eucaristía, en ciertas, lo que llamamos el prefacio. Cuando el Señor esté contigo, levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Ahí hay una de los prefacios que dice, nosotros no podemos aumentar tu grandeza, Señor. Nuestra alabanza no hace nada. La alabanza lo que nos hace es darnos alegría a nosotros, hasta alabarte, que no te engrandece porque tú ya eres lo más grande. La alabanza lo que hace es darnos fidelidad a ti, nos siembra más y más en tu presencia. Pues Dios no necesita nada. La viña era un regalo por lo bien cuidada que estaba. Produciría fácilmente, pues todo estaba preparado para buenos resultados. Hay un texto más en el Antiguo Testamento, Génesis, en donde también se nos cuenta de Dios plantando un jardín, el jardín del Edén, y nos dice primero que todo que fue Dios el que formó al hombre, que lo hizo del polvo, que sopló en las narices y que tuvo vida. Yahvé Dios entonces plantó un jardín en el oriente, es decir, donde sale el sol es donde está lo mejor. En cuando uno describe que algo está en oriente, quiere decir es donde está la bendición. Colocó allí al hombre. Bueno, eso es en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3, versículo 4, nos dice que la serpiente, hablando con la mujer, le preguntó, ay, ¿por qué no pueden comer de todo esto? Ay, sí podemos comer, le dijo ella. Pero si comemos del árbol del centro, ahí sí moriremos. No es cierto que morirán, le dijo la serpiente. Comenzó a meterle duditas. Es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. En ese preciso instante, dice el texto, a la mujer le gustó ese árbol. De repente me gusta ese árbol más que antes, porque no tenía esa información. ¿Cuál es la información? Que podemos ser como dioses. Eso quiere decir que no tenemos que depender de Dios. Ahora este jardín pudiese ser nuestro, si es que podemos ser dioses. Y esa es la parte donde comienza esa duda y ese deseo de suplantar a Dios, que comienza la separación entre la gracia, lo que Dios nos ha dado, y el orgullo personal que nos vuelve enemigos del Creador. Y dice el texto, tomó rápidamente de su fruto y se lo comió. Y se lo dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Noten, como siempre me gusta decir, que Eva no le dijo, te obligo, Adán, a que comas de esta fruta, te abre la boca, yo te la abro y yo te meto la fruta. No, tranquilo, los dos, porque los dos igualitos querían ser como dioses. Ellos salen, ahí les va a tocar porque la consecuencia de la desobediencia a lo que Dios les había instruido, coman de todo lo que quieran aquí,
menos de ese árbol. Entonces, ya que no están en comunión con Dios, pues les toca salir del jardín. Este jardín es de comunión, tienen que salir. Pero aunque ellos, corroboramos, pongo yo aquí, que ha habido desobediencia, Dios no deja de amar. Usted se puede fijar en el texto, en el capítulo 3 del libro del Génesis, que Dios cuando los saca, les hace vestimentas de hojas. Y eso quiere decir que los trata como niños, a un niño que usted lo viste y lo quiere proteger. Es que Dios no, su amor no se acaba. Porque usted haya sido desobediente o malentendido, pues van a haber consecuencias, usted lo va a sentir. Pero Dios sigue siendo Dios amoroso. Dios no puede negarse a sí mismo. Ahora, me regreso a la parábola. Con este dueño está ausente. Y entonces no está encima de los trabajadores, no está encima cobrando cosas, les otorga la libertad y la responsabilidad. Ya quedamos en cierto precio, ya quedamos en cierto porcentaje. Cuando vuelva, entonces ahí sí. Dice la parábola que en 3 oportunidades trató este dueño de la viña de restablecer la confianza. Mandó la primera y hasta un muerto hubo, pero tiene esperanza este dueño de la viña, porque es el padre, que siempre puede restablecerse la comunión y puede haber paz. Pero dice el texto que no fue así. Los frutos de la viña, vuelvo a lo mismo de antes, primero que ya estaba preparada para que dieran frutos. ¿Y qué es lo que Dios quiere entonces? Si Dios está esperando un pago, ¿por qué es que Dios, si no necesita nada, por qué necesita que le den los frutos? Los frutos que espera Dios, Isaías 5:7, en la misma lectura que viene de primera lectura, nos dice, Él esperaba rectitud, pero lo que vio creciendo fue el mal. Él esperaba justicia y solo se oye grito de oprimidos. Entonces, lo que Dios esperaba eran actitudes, un estilo de vida. Así que los frutos que el Señor esperaba no eran monetarios, no eran de frutas ni vegetales, no era nada físico. Era una actitud de vida por haberse aprovechado de la buena viña. Él esperaba que hubiese rectitud y justicia. En hebreo las dos palabras tienen, es interesante porque es como una poesía de Isaías, se pronuncian casi igual. Rectitud y mal tienen una sola sílaba diferente. Mishpat, mishpot. La otra justicia, sedek, y la otra es como sekot. Así que por un poquito de cambio parece que la poesía, la prosa, se recita bonito en hebreo. Pero en español, pues por supuesto, para nosotros no es tanto. Lo más importante es la actitud, rectitud y justicia. Pero el resultado fue maldad y grito de los oprimidos. En una viña dedicada para la bendición hay cosas malas. El texto de Mateo continúa, que es ahí donde comienza a tratar de establecer la comunión y luego restablecer 3 veces. Cuando llegó el tiempo de los frutos, era el tiempo en el que tenía que dar frutos. Envía a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos, pero llega el abuso. Los agarraron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Hay violencia con 2 de los grupos que mandó el dueño. ¿Quiénes son estos mensajeros? Entonces, si el dueño es Dios, ¿quién es el mensajero? Son los profetas. Que Israel le tuvo mucho respeto a los profetas, pero los irrespetaba. Elías, el profeta Isaías mismo, al profeta Ezequiel, todos ellos, y eran claros con Israel, cuidarse de ciertas cosas como poner su fe en Egipto, poner su fe en Babilonia, poner su fe en ejércitos, y les decía el profeta, pongan su fe en Dios y conviértanse. No, preferían
empujar al profeta fuera del territorio o a veces castigarlo, como le pasó a Jeremías, que hasta en un pozo lo tiraron. Pero es la historia de muchos profetas en el Antiguo Testamento que terminaron maltratados, muertos o apedreados. Pero ahora, dice el texto, este Señor dice, yo voy a enviar a mi hijo. Y él dijo, porque a mi hijo lo respetarán. ¿Por qué? Les decía ahorita antes que, ¿por qué enviar al hijo si ya han habido dos oportunidades de violencia? Ya uno se huele, estos no cambian. Pero como la cultura, es lo que les decía, de honor y vergüenza, es normal que una persona de ese tiempo, aún Jesús en la parábola, ponerlo, tiene que haber una conversión, porque esta gente no puede vivir desvergonzada. Está más allá de las fuerzas de una persona en ese tiempo vivir así. Así que seguro que cuando vean al hijo van a optar por el honor. Tienen que reflexionar en que sus actitudes y acciones no han sido correctas. Vuelvo a repetir lo de Isaías, que Isaías decía, se esperaba justicia, se esperaban cosas bonitas, actitudes bonitas de la persona, pero en realidad los frutos eran otros, más negativos. Y es lo que pasa. Los inquilinos hacen un discernimiento que no tiene sentido para nada. Los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. ¿De dónde sacaron esto? Por supuesto que es una parábola. Y Jesús la hace hasta el extremo para decir, esto es imposible que pase, pero pasa en la mente del pecador. Pasa en la mente de aquel que ha entrado en pelea con Dios, con el Creador, y que quiere tomar el lugar del Creador. Entonces, hagamos algo para acabar con Dios y yo quedo como Dios. La envidia que le dio inmediatamente a Eva y a Adán, es que Dios nos estaba mintiendo. Si comemos de esta fruta, nos volvemos como Dios y eso es lo que nos estaba escondiendo Dios. Así que ya quiero de esa fruta más. Y dice el texto, es lo que estos señores esperan, que apropiarse de toda la belleza de la viña para que ya no haya dueño, ahora son ellos. Es ilógico pensar que matando al hijo del terrateniente, eso quiere decir que yo voy a heredar sus bienes. Por supuesto, es ilógico. Pero en la mentalidad del pecador, hasta el mal tiene sentido. Y lo que el dueño de la viña espera es restablecer la comunicación, restablecer la relación. Jesús está empujando la idea hasta el extremo, porque esta idea es extrema, por supuesto, tanto que hasta el más malo se dará cuenta que han cometido un error fatal. Y es en ese momento que Jesús pone la pregunta clave para los sumos sacerdotes y los ancianos, que es con ellos que ha estado hablando y que ellos no le quisieron responder al principio, les puso la parábola de los dos hijos y ahora les hace la pregunta sobre esta parábola. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y deja abierta la pregunta. Responden ellos en el versículo 41. A esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ahora Jesús abre las cortinas de la situación entre ellos y lo hará. Esa apertura, esa revelación, como que va a desvelar algo con el Salmo 118, que es la frase que dice, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Jesús dice ahora, es que ahora el centro no está en la viña, el centro está en el Hijo. Con esto Jesús está diciendo, estoy aquí en medio de ustedes, soy el Hijo de Dios y estoy renovando, transformando, estoy dando luz al ciego, sanidad al leproso, dignidad a las prostitutas, dignidad al cobrador de impuestos, a todos aquellos que se sienten pecadores, se sienten limpiados, amados, con una vida renovada en Cristo.
en el Señor, en Jesús. Así que Jesús se está volviendo piedra angular. Y porque así lo ha querido el Padre. Pero el Padre no lo ha querido imponiéndose, lo ha querido de que la sanación comience desde abajo. Así que lo que Jesús está diciéndole, ustedes se dieron cuenta de la maldad de estos que se habían apropiado de la viña del Señor. Ahora les cuento que el Señor tiene una manera distinta de trabajar y que Dios entonces pone su base, pone una base sólida y está en el amor que el Hijo va a mostrar. Y por eso es que este Padre todavía manda al Hijo y este Hijo va con gusto. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Entonces, todo lo que haga Jesús, toda sanación y toda palabra que mencione, que abre los oídos del sordo, los ciegos, todos los que están enfermos que reciben sanación, esperanza y liberación, ellos entienden, aquí está el comienzo de lo que sí es mi vida, piedra angular. El resto lo quiero vivir con él. Les repito el ejemplo del endemoniado de Gerasa, que en el Evangelio de Mateo decía, cuando Jesús llegó y se encontró con el endemoniado, entonces el endemoniado le dijo, sé quién eres, no sé cuánto, y Jesús lo libera del demonio. Y dice el texto, él le dijo, quiero irme contigo. Y esa es la piedra angular. La persona que ha estado atada por dolor, por rencores, por envidias, por deseos malsanos, pensando que su salvación estaba en otro lugar y de repente en Cristo se siente, esto es más liviano de todo lo que yo tenía. Y es sanador, es renovador, liberador. Quiero irme contigo, Señor. Y Jesús le dijo, no, vete a tu familia y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Esa es la construcción en la piedra angular. Entonces lo que Jesús está diciendo es, toda esta parábola y toda esta historia de la revelación de Dios en Israel es porque Dios quiere renovar, pero no quiere renovar con aquellos que suplantan a Dios o que quieren hacerse dueños de la viña, ellos sin ningún derecho. Por eso el reino de Dios se les quitará, dice el texto. Continuamos. Entonces el problema no está en el templo, no está en los sacrificios. Hay que continuar haciendo sacrificios y visitando el templo. El problema no está en las sinagogas o en Israel como nación. El problema está en el círculo de liderazgo. Los líderes son el problema ahorita. No porque sean malos, ahorita lo explico más. Jesús dice que todo esto tiene que cambiar. Y este grupito de líderes que hay en Jerusalén tiene que cambiar, porque no hay manera que hablen en nombre de Dios sin transmitir el mensaje angular de Dios. Por eso les digo Jesús, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Dios escogió a Israel. Israel no es el problema. De nuevo, el problema son los líderes. Nuestra iglesia tiene una bendición muy linda, pero a veces ciertos de nuestros líderes no se comportan como líderes de la paz, de la renovación espiritual, al estilo de la piedra angular en Cristo. Pareciera que algunos son enemigos de la cruz más bien, pero trabajan en la iglesia. Y por supuesto Jesús va a decir, es que pasa en todos lados. Y a veces no lo hacen de malas intenciones, pero lo están haciendo mal. Y son líderes y están trayendo el mensaje incorrecto. Hay que devolverse a la piedra angular. Se les quita entonces, despedidos por ahorita. Tienen que cambiar. Los líderes en ese momento se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Y la acusación final es directamente relacionada hacia ellos. Así que ellos se sintieron expuestos. Quisieron detenerlo, dice el texto, pero le tuvieron miedo porque la gente lo tenía en estima como profeta. Y es lo mismo que había pasado antes cuando Jesús le preguntó, ¿es que el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y ellos no quisieron responder, porque decía, si hablamos mal de Juan el Bautista y todo el mundo lo quiere, nos va a ir mal.
También aquí pasa lo mismo. Quiere decir que esta gente no tiene el corazón puesto en el lugar correcto, en la verdad, sino que son capaces de callarse, de mentir y de pretender para que su bienestar no se vea afectado. De hecho, entonces, con esa frase, está el grupo diciendo, no son líderes buenos. Hay que recomenzar y hay que despedir a este grupito para recomenzar en el Espíritu Santo. Y mire los 12 gatos que se buscó Jesús en los discípulos. Y es así como recomenzó, con personas que le tocó desde el fondo a sentir la gracia de Cristo, a sentir la gracia de Dios en ellos y poco a poco y fueron entendiendo y se dejaron llenar, tocar por la gracia y el Espíritu Santo y se volvieron líderes, pero comenzaron por donde tenían que comenzar. La meditación entonces a este punto, que es una de las tentaciones que podemos tener después de leer esto, es de pensar que los judíos eran malvados y que por eso mataron a Jesús. Es peligrosísimo decirlo. En muchos estados, en muchos momentos de la historia, ese texto fue malinterpretado y se predicaba desde los púlpitos diciendo que los judíos habían matado a Jesús. Y el sentimiento antijudío, anti-israelita, se levantó. Ustedes no se imaginan cuántas persecuciones han pasado los judíos por este texto mal interpretado. No eran malvados y ellos no querían matar a Jesús, pero las circunstancias en ese momento se comenzaron a mezclar y ellos se vieron entre la espada y la pared, porque, ahorita lo voy a explicar, porque su devoción y su religiosidad se vio amenazada. Y ellos pensaban que ellos estaban en lo correcto y que este señor era un loco que hacía milagros, pero este señor nos va a destruir la religión de la nación. Otra tentación es pensar que la devoción y religiosidad de los sumos sacerdotes, fariseos y en general los líderes religiosos era diabólica. Como que todos ellos eran malos y se reunieron un día y todos ellos dijeron, hagamos esto malamente para aprovecharnos de la gente. No es así. Y como pasa todavía aún hoy en día, que hay gente que piensa que porque algunos miembros del grupo eclesial han cometido abusos financieros, sexuales, de malversación, de diferentes cosas, piensan toda la iglesia es así. Mire, toda la iglesia tiene pecadores, todos somos pecadores en la iglesia. No hay ni uno de nosotros en la iglesia que pueda decir, yo estoy aquí porque soy santo. Aquí estamos porque necesitamos de la gracia para poder avanzar. Pero no podemos generalizar por ciertas personas que han caído bastante abajo con respecto a sus apetencias, sea de dinero, de sexo, de poder. Hay gente que no habla de Jesús dentro de la iglesia, no habla de Cristo, habla de otras cosas y hasta hablan bien, pero están velando por ellos mismos. Pero no podemos decir que todos los curas, que todas las catequistas, que todos los catequistas, que todos los servidores son iguales, ¿no? Somos todos diferentes. Y esto es muy lejos de la realidad y tenemos que tener cuidado de no culpabilizar a un grupo, porque como pasó en varios momentos de la historia, a los judíos los persiguieron y mataron a muchísimos. Y es increíble que era con un sentimiento religioso, un sentimiento de Cristo. Y por tratar de defender la memoria de Cristo, que lo habían matado, según se decía en las predicaciones, por los judíos, entonces decían, hay que acabar con todos los judíos. Horrible. Y eso no es verdad, es muy lejos de la realidad. El grupo de líderes malentendió su posición de liderazgo en el templo y en Jerusalén en general. Y es por eso es que Jesús dice a ustedes, necesito quitarlos de este cargo, retirarles el reino de Dios del cual ustedes se han acaparado para mostrar el verdadero camino. Ellos eran personas muy devotas y comprometidos con el llamado a servir dentro de la religión de Israel.
Pero en ese grupo, y esto lo tenemos que aplicar a nosotros, no existe en esos grupos la autocrítica, ni un sistema de evaluación. Con el objetivo de ser perfectos, se volvieron obsesivos hasta las minucias. Y nos contaba Jesús que ciertos fariseos hasta de la menta, hasta de las especies más pequeñitos, decían, yo me he hecho esto en la ensalada, pero le doy al Señor un granito. Está siendo obsesivo compulsivo con un pedacito de pimienta o de sal, que eso no es lo importante. No es la exactitud en lo que tú das al templo que Dios funciona. Dios es más grande que eso. Pero la gente comenzó a admirar esas minucias y comenzó a admirar a esos que las hacían. Poco a poco esas minucias entran a formar parte de los ritos y se vuelven como si fueran ley, pero en realidad no lo eran. Y ese es el problema. Cuando cosas que no las ha dictado la iglesia y comienzan personas dentro de la iglesia a hacerlas y las vuelven como si fuese una regla general, entonces después critican a toda la estructura, pero es un grupo pequeño que ha malentendido el liderazgo que han obtenido y están volviendo sus gustos personales, lo pongo acá, se vuelven competencia para mostrar que nuestro grupo sí es más piadoso o es distinto. Y esta parte de distinto es lo que los fariseos querían para ellos, porque la palabra fariseo significa separado. Ellos hacen todo diferente. Y es un elogio para ellos ser separados. Ellos no quieren ser como el resto. Pero eso es un problema para todo el resto del mundo, porque la gente no puede emularlos, no puede hacer lo mismo que ellos. Yo quisiera ser tan santo como tú, pero no tengo esa capacidad que tú tienes. Y como no hay discernimiento, se comienza a confundir lo que es una manía personal con una regla de Dios. Aquí ese es el problema. Cuando entonces yo me vuelvo la voz de Dios, pero eso es una manía personal. Es una deficiencia personal mía. Y yo la estoy volviendo como si fuese de Dios. Pero como no hay autocrítica, no se reúnen entre ellos a ver si están haciendo las cosas de acuerdo a la misericordia de Dios o no. Esto se volvió, de nuevo, manías o minucias personales. La incapacidad de evaluación de estas situaciones los dejó a la deriva en el mundo religioso de su tiempo y creó un sistema religioso tan estricto que nadie fuera de esos grupos podía cumplir las obligaciones. Y ellos secuestraron entonces la voz de Dios. Ellos se volvieron la voz de Dios. Lo que ellos digan es ley. Si rechazan a alguien, lo hacen en nombre de Dios y todo el mundo lo va a saber. Pueden exigir el cumplimiento de normas aunque no estén en la Torá. Y tienen el poder de excomunión y de reinserción. Tienen mucho poder entonces. Todo esto en nombre de Dios. Son la voz de Dios. Y de nuevo, no lo están haciendo porque son malos, sino porque creen que esa es la manera de actuar correctamente en el nombre de Dios. Pero son sus manías las que han salido a brillar. Ya no brilla Dios, ya no es la palabra de Dios. Tanto que quieren matar a Jesús. Están en la sinagoga y Jesús predica y se sienten ofendidos y saliendo de la sinagoga quieren echarlo por un barranco. Y están en el templo y están planeando cómo matar a Jesús, cómo deshacerse de él. En el templo. Eso es horrible. Es como decir, los líderes en la casa de Dios están planeando lo que no es de Dios contra el Hijo de Dios. Tan mal estaba eso. Jesús se vuelve entonces el blanco de sus maquinaciones, pues sienten que Él es una amenaza a las reglas y tradiciones. Mateo capítulo 5, 6 y 7, usted se lo lee y va a ver las bienaventuranzas en el 5 y comienza a dar instrucciones. Y ciertas de las instrucciones son cuando ayunen, cuando oren. Jesús va a poner entonces atención y clarificación a lo que ellos hacen
y como Dios lo quiere. Entonces ya comienza la amenaza para ellos. Si éste nos está cambiando la religión como la hacemos nosotros, él es una amenaza para nosotros. Es un problema. Pero Mateo lo tiene bien explicadito en el capítulo 5, 6 y 7. Pero lo que Jesús quiere es restaurar la viña. Es la viña de su Padre. Es un regalo para la gente. Es un momento de sanación. Aquí pongo, esta es la mesa eucarística, encontré esto y me encantó porque es Dios, es el Jesús mismo acogiéndonos, perdonándonos en cada Eucaristía. La Eucaristía no es el momento culmen de show de Jesús, es el momento de su sacrificio máximo, cuando Él como pan se parte por todos, cuando lava los pies, cuando perdona a Judas allí mismo. Y es Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y es Judas, lo que tenías que haber hecho pronto era quedarte con nosotros. Pero se te ocurrió que lo que necesitabas pronto era dinero. Y eso escogiste mal, pero eres libre y ese es el problema. Pero el deseo de Jesús en esa cena, en esa santa cena, santa Eucaristía, es Dios Jesucristo donándose en su sacrificio para alimentarnos a ti y a mí, porque estamos hambrientos y sedientos. Y por eso es que no nos sentimos cómodos, por eso es que no paramos de buscar. Y el Señor quiere hacernos que encontremos las fuentes de agua viva. Pues ese es Jesús. Pero entonces Jesús está caminando en medio de este grupo que se está sintiendo inseguro. Se siente amenazado. Porque lo que hace que Jesús desdice todas las manías y las minucias que ellos han hecho obsesivamente. Y ahora entonces Jesús se vuelve un poco de enemigo. Pero Dios Padre ya no tenía nada que ver con esas costumbres. Eran preceptos humanos. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en lo mismo. Pues carecían totalmente de misericordia. Esa es la clave. Donde falte Dios, falta la misericordia. Hablaban en nombre de Dios, pero ellos no hablaban con Dios. Y esa es la diferencia. Se hacían entender y escuchar su voz y sus preceptos, que eran preceptos humanos, pero sin misericordia. Por eso podían apedrear a una mujer, por eso podían culpar, echar del templo, no le importaba a quién, sin misericordia, pero lo hacían en nombre de Dios. Les tocaba una conversión profunda y muchos de ellos se convirtieron y estaban en la comunidad en Antioquía de Mateo. Así que esto ha de haber sido duro para Mateo escribirlo, pero lo escribió fuerte para que el que escuchara se diera cuenta y recordara de dónde salió y qué es lo necesario para permanecer en la viña del Señor y dónde está la verdadera piedra angular. Ahora, para la aplicación, las preguntas que pongo siempre en los estudios. La Madre Iglesia recibe a todos los que necesitan de amor. ¿Hay personas o grupos que tú piensas que mejor no deberían ser parte de la iglesia? Esa es como la mentalidad que tenían los fariseos, los sacerdotes, todos ellos, el liderazgo. Porque el problema es que si le damos la palabra a Jesús, Él va a decir, déjelos entrar. Y nosotros somos los que a veces decimos, ay, pero es que no me gusta esa manera de cantar o esa manera de orar. La Eucaristía me la dañan si la hacen de esta manera. El problema no es la Eucaristía en un estilo o el otro. El problema está en tu corazón. Y entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Tenemos que cambiar la Eucaristía, tenemos que cambiar a los cristianos. Eso lo hace el Señor. Pero yo en este momento lo que sí puedo cambiar no es la iglesia ni las bancas. Puedo cambiar mi actitud y pedir Espíritu Santo para ser como Jesús, sentado con publicanos y pecadores, regalando gracia, abriendo su corazón de misericordia, y es ahí donde está Dios. Entonces, si alguna vez te sientes, hay un grupito aquí en la iglesia, ay, que quisiera que no vinieran. Ay, Señor, ya bien sumo sacerdote, bien letrados nos estamos volviendo y necesitamos conversión.
¿Dónde están los fariseos modernos? Se los dejo de tarea para que durante la semana los encuentren. Pero hay muchísimos, muchísimos que ponen muchas condiciones. Bueno, soy consciente que Jesús es el Hijo único de Dios, el heredero del viñedo que es la iglesia. Esto no es del Papa, esto es Jesús, el Hijo único de Dios. Él fue el que nos regaló esta viña de la iglesia. Y entonces Él es el jefe. Soy consciente de eso. Soy consciente que yo debo presentar mis frutos para el dueño de la viña. Y recuerde lo que decía Isaías. Pues yo lo que necesito es justicia. Lo que necesito es rectitud en tu corazón. Y todos sabemos, pues yo sí trato, pues, Señor. Pero la rectitud nuestra llega a un nivel y la que Dios pide y desea darte con su espíritu es bien arriba. Entonces es casi, Señor, guíame en tus caminos, que seas tú el que conduzca mis pasos. Número 4. ¿Alguna vez te han querido imponer un estilo religioso que no tiene nada que ver con la iglesia? Y a veces viene gente y anda ofreciendo. Y son cosas que son aparte de todo lo que la iglesia ya tiene por dentro. Y pueden ser gustos, maneras personales de orar, estilos u horas u como moda. Y hay que estar pendientes para siempre mantenernos en el centro. Como se dice, nosotros tenemos que tener una súper devoción a María. Claro que sí. Y sin madre, esta iglesia le faltaría todo también, porque donde está la mamá, ahí está el hijo. Y entonces lo lindo es eso, que si nosotros queremos ser bien marianos, tenemos a Jesús entonces, porque donde está el hijo, ahí está la madre. Y donde está la madre, está el hijo. Pero no es uno u otro, es todo junto. Entonces, esto por salirme un poco de la pregunta, pero yo puedo imponerte un estilo sobre ciertas oraciones o ciertas devociones y decirte, es así como lo tienes que hacer. O quién sabe, en el número 5, si eres tú que a veces le ha querido imponer tu estilo a alguien más y casi chantajeándolos, porque los católicos verdaderos hacen esto. Y de esta forma recibes una sanación más rápida, una bendición más grande. Y hay frases que ustedes y yo hemos escuchado mucho. ¿Cómo es? Tú puedes clamar al Señor y reclamar la salvación, reclamar ciertas cosas del Señor y Él te las da. Y en este caso para nosotros es, Señor, habla que tu siervo escucha. Yo no busco en la iglesia el agüita súper bendita, súper recontra bendita, que me va a evitar problemas en mi vida, porque esa no existe. Pero más que todo es, ¿por qué si el Señor me guía? ¿Por qué voy a tratar yo de hacer más fácil las cosas si ya estando con Jesús todo es mejor? Ciertos de las ayuditas o de los estilos, de nuevo, son apéndices. Lo importante es no perder el centro, la piedra angular que es Cristo. Y donde está Cristo, ahí está usted, estoy yo, estamos todos juntos. Está su Madre María, los apóstoles, todos juntos. Bien. En realidad lo que estamos haciendo a veces con esas cositas es secuestrar la voz de Dios para decir, si tú sí de verdad quieres una sanación integral, tienes que hacer esto de esta manera. Ya se nos parece a algo que nos hablaba al principio Jesús y lo de la parábola. ¿Cómo podemos, número 6, ejercitar la autocrítica y la evaluación para discernir si voy por el buen camino y el sano camino? Es que en la autocrítica soy muy tranquilo y, yo sí estoy bien, estoy perfecto. ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo está tu juicio? ¿Cómo está tu rectitud? ¿Cómo está tu apertura a los hermanos, a aquellos que son más pobres, a aquellos que necesitan más, a aquellos que tienen enfermedades mentales, lo que sea? Entonces nos damos cuenta dónde estamos, pero eso es una autocrítica para decir, y estoy muy fariseo,
Y no por ponerle un nombre peyorativo a los fariseos, sino me estoy sintiendo separado y necesito abrirme y juntarme. Necesito más misericordia. No quiero ser el círculo de liderazgo, de separación y de juicio. Quiero ser, por el contrario, de rectitud, de paz y de justicia. El número 7, se les quitará el reino de Dios y será dado a otros. Es como si lo despidieran a uno. Fuera de esta oficina, ya es hora que te vayas. Cuando la autoridad en ciertos campos se pierde, hay que volver a comenzar. El discípulo tiene que hacer esto muchas veces en su ministerio. Y si no, mire a Pedro. Pedro es un ejemplo claro que varias veces el Señor le bajó los humos y Pedro le tocó irse a la cola para volver a comenzar. Entonces no es un castigo que usted y yo pasemos sobre ciertas cosas. Puede ser una bendición para reafirmar la fe, confiar más y permitirle al Señor que se cimiente cada vez más fuerte en mi corazón. ¿Eres administrador o dueño de tu familia? ¿Eres dueño del grupo de oración? ¿Eres el dueño de tus bienes y te sientes malísimo cuando alguien te quiere tocar tus ahorros? ¿Eres administrador de nuevo? ¿Te estás volviendo un dominador? La gente tiene que hacer lo que tú piensas. Y si tú criticaste a tu mamá alguna vez diciendo, mi mamá o mi papá, mire cómo hacía, ¿cómo estás tú hoy? ¿Qué dirían de ti los demás? Y si dijeran, pues yo veo a Cristo, bendito sea Dios, vamos bien entonces. Isaías hablaba de justicia y rectitud como buenos frutos. Jesús nos ha enseñado que esas dos cosas se realizan en el amor, porque Jesús es amor. Así que Jesús tiene que ser la piedra angular en todo lo que hacemos nosotros. Y ese es como el fin de la parábola. Decirnos, mire, usted es simplemente un trabajador dentro de la viña y el Señor no quiere hacerte sentir menos por ser trabajador de la viña. La viña ya tiene todo bonito y el Señor se encargó de prepararlo para ti. Así que la viña de tu vida tiene cosas muy bellas viniendo. Pero cuando vamos en la piedra angular de Cristo, entendemos dónde está la bendición. Así que en este sentido, nos está diciendo, no le quites el lugar a Dios, porque solo Dios te va a dar el discernimiento y el crecimiento para que disfrutes tu viña, para que cuando te llegue el día de morir, de entrar a la presencia del Señor eterna, que digas, Señor, gracias por todo lo que me pasó en la vida, porque en todo vi tu rostro, vi que me fortalecías, que me levantabas, me transformabas. ¿Por qué? Porque todo estaba cimentado en el amor en Jesús. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Sí, Señor, enséñanos cómo amar. Lo que nos resta de esta semana, oh Jesucristo, ábrenos bien los ojos para poder ver tus huellas, para poder seguirte, para poder escucharte y seguir tu voluntad. Purifica nuestros corazones de manera, oh Señor, que nuestras palabras sean palabras que hagan crecer, que sanen, que sean siempre para glorificarte. Danos pensamientos puros, oh Señor, en tu presencia siempre.
para poder ver, para poder tratar a todo el mundo como tú los tratarías. De esa manera, Señor, seremos buenos labradores de la viña. De esa manera, oh Señor, llevaríamos tu presencia. Así que quédate con nosotros, buen Jesús, que la tarde cae, que el cansancio agobia, pero contigo podemos salir adelante. Madre María, camina con estos tus hijos. Llévanos siempre de la mano como llevabas a Jesús, para que nosotros lo podamos encontrar siempre, que en todo podamos glorificarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.